Bueno, bendiciones, mis hermanos. Le damos toda la honra, toda la gloria a nuestro Señor Jesucristo, que nos permite seguir compartiendo en esta semana este atributo acerca de su precioso nombre, Anishem Kerebyu. Mi nombre está en él. Recuerden que la semana pasada estábamos comentando acerca de Efesios 1:13 y veíamos nada más la primera parte. En él, ¿se acuerdan? En él lo pusimos con letras rojas o con un sombreado rojo para que podamos identificar que todo es en él. Sin él no somos absolutamente nada. Luego en amarillo veíamos nosotros, lo que nos corresponde a nosotros, lo que detenta el hecho de que nosotros debemos hacer o a lo que estamos comprometidos. ¿Para qué fuimos adquiridos? ¿Por qué fuimos comprados? ¿Por qué fuimos salvados? Y después en verde veíamos que todo esto es porque se oyó o se escuchó la palabra de la verdad. Y veíamos, por ejemplo, diferentes sinónimos. En el caso de en él, que es en rojo, podemos ver, por ejemplo, por medio de él. También veíamos que esto es en su cuerpo, en ese cuerpo de carne, donde nuestro Señor se encarnó, pero también que Él es verdad, es en la fe, por ejemplo, y Él es Dios. Así lo quiso y al final vemos todavía, por ejemplo, que dice en Cristo. Entonces, en la fe, en su cuerpo, en Él, por medio de Él, en Dios o en Cristo, es exactamente lo mismo. Es lo que veíamos ahí en esta cita de Colosenses. También vemos, por ejemplo, en amarillo, lo que nos corresponde a nosotros. ¿Por qué es importante? Bueno, porque nosotros jugamos una función específica. Fuimos rescatados, fuimos glorificados, Él puso su nombre sobre nosotros, por eso somos glorificados, ¿verdad? Para que nosotros le sirvamos. Ese es el propósito de la santidad. Por eso nos santificó, nos apartó para su servicio, pero no lo hizo nada más así, como por arte de magia. Simplemente Él pone su nombre sobre nosotros y entonces nos utiliza, nos glorifica. ¿Cuál es el propósito? Que nosotros demos a conocer su nombre a través, obviamente, de sus diversos atributos. Y vemos, por ejemplo, que nos dice ahí en Colosenses, habla de reconciliar. Él es el que está reconciliando, pero vamos a ver que nos usa a nosotros. Y por eso dice que hemos escuchado. Y entonces nosotros necesitamos movernos, pero también necesitamos proclamar. Por ejemplo, nos pone ahí su caso específico, el mismo Pablo, y nos dice, yo mismo, Pablo, llegué a ser servidor precisamente de esa proclamación o de ese evangelio, de esa palabra de verdad. Y todo esto se hace obviamente a través de su cuerpo, que es la iglesia. Lo podemos ver, por ejemplo, ya ahí en el versículo 26, sus santos, fuimos santificados, sí, fuimos apartados para su servicio, pero también esa palabra debe llegar a los gentiles, como vemos ahí en el versículo 27. Y entonces, bueno, se trata de que él está amonestando, como dice, por ejemplo, ahí en el versículo 28, y enseña a todo hombre porque hay un propósito específico, ser presentados perfectos en Cristo. ¿Cómo se va a lograr esto? No es algo que nosotros hagamos, sino que es obra de la palabra. Fíjense lo que dice Efesios 1:13, que subrayamos ahí en verde, y dice, habiendo oído la palabra de la verdad. Es lo que ya habíamos comentado en el discipulado la semana pasada. Esta palabra de verdad, mis hermanos, estuvimos ejercitándonos, déjenme decirlo así, o enseñándonos a identificar los atributos del nombre de nuestro Señor con un solo propósito, enseñarnos esas palabras que son sinónimas y que nos describen al mismo Dios, nos describen la misma persona, nos describen un solo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesús Yeshua, que lo vamos a ver el día de hoy, este atributo, ¿verdad? Yeshua, que es salvación. Él es la salvación y eso es lo que significa precisamente su nombre. Si repasamos rápidamente aquí, vemos palabra de verdad, pero podemos ver también plenitud, por ejemplo,
podemos ver paz, podemos ver también sangre, ahí en el versículo 20, ¿verdad? Podemos ver también la reconciliación, podemos ver que todo esto sucedió por su muerte, ¿se acuerdan? Hablábamos de la remisión, la redención, la propiciación, la expiación, y estamos mencionando más atributos que aparentemente no se mencionan de una manera textual. Sin embargo, están inmersos en los demás atributos que se están mencionando aquí. Se habla de la esperanza, esa esperanza, Él es nuestra confianza, nuestra fe, pero es en el Evangelio. Él es el Evangelio, Él es la buena noticia. Y se acuerdan, por ejemplo, ahí en el versículo 25, esa dispensación que es precisamente la administración de su palabra, la administración de su pensamiento. A eso fuimos enviados. Ese misterio oculto, ¿se acuerdan? Ahí en el versículo 26, ese misterio oculto, y nos dice la palabra que el misterio oculto, pues es Cristo. Él es la esperanza de gloria, pero también es la sabiduría, pero también es la perfección. Y entonces podemos ver aquí, repasando rápidamente lo que veíamos la semana pasada, diversos atributos que nos hablan exactamente de la palabra de la verdad que estamos viendo en Efesios 1:13. Vamos a ver la continuación, perdón, de este versículo, y se acuerdan que habíamos comentado ya la semana pasada también este evangelio de nuestra salvación. O sea, esa palabra de verdad, encontramos aquí otro sinónimo más, es el evangelio, pero también es salvación. Entonces el evangelio o esa buena noticia es otro de los atributos del nombre de nuestro Señor Jesús y obviamente está íntimamente relacionado con salvación. Y este es el atributo que vamos a ver el día de hoy, es salvación. Ahora, sabemos que en hebreo salvación es Yeshua y el nombre de nuestro Señor Jesús en hebreo precisamente es Yeshua. En español, ¿verdad? Cuando se hace una transliteración, no traducción, sino transliteración de su nombre, pues aparece Jesús, pero sabemos que en realidad su nombre es Yeshua. Entonces, vamos a identificar, ¿se acuerdan? Así lo empezamos a hacer. Por ejemplo, en Génesis 49:18 veíamos que estamos esperando ansiosamente la llegada de esa salvación y lo pusimos ahí entre paréntesis, Yeshua, ¿verdad? Dice la salvación de Adonai, o sea, de el Señor. Quien nos salva es el Señor, según nos dice aquí en Génesis 49:18. Si nos vamos nosotros, mis hermanos, a Éxodo 14, en el versículo 13, también nos habla de la salvación y nos da una esperanza, nos dice, ustedes estén firmes y vean, observen, ahí está la salvación. Ahora nos dice, ya no es de Adonai, nos dice de Yahvé, y él mismo la hace. ¿Sale? Pero volvemos a ver nuevamente cómo aparece esta palabra hebrea, que es precisamente el nombre de nuestro Señor Jesús, Yeshua. Comenzamos a ver también esta primera parte. ¿Se acuerdan que les comenté? Vamos a ver todo el capítulo 15 de Éxodo, ¿verdad? Pero comenzábamos a ver estos primeros versículos del 1 al 9 y veíamos diversos atributos que tienen que ver ahora con la salvación. No quiere decir que no, ya no estamos hablando de la palabra de verdad o del evangelio. Sí, seguimos hablando del mismo Dios, de la misma persona, del mismo nombre. Es nuestro Señor Yeshua. Todo eso implica la salvación. Y veíamos, por ejemplo, en el versículo 1, que es un cántico. Es un cántico. Cuando cantamos, cuando estamos contentos, cuando estamos alegres. ¿Por qué? Porque hemos sido liberados, porque hemos sido sanados, porque hay gozo en nuestro corazón. Entonces, la salvación que es nuestro Señor Yeshua produce ese gozo, ese cántico, ese regocijo dentro de nosotros. Y ese cántico, ¿a quién es? A Yahvé o a Adonai, como veíamos, ¿no? O en Génesis o en Éxodo, en las citas anteriores, Adonai o Yahvé indistintamente, porque Él es quien nos salva directamente. No lo hace a través de nadie, sino Él directamente, según las citas que veíamos. Ahora, profundizando un poquito más, vamos al verso 2, por ejemplo, de aquí de Éxodo 15, y recordábamos la contracción del nombre, Ya.
acuérdense que es las dos primeras letras del tetragramaton. Y dice, ya es, o el que es mi fortaleza y también es mi cántico. Entonces, no solamente es canto de regocijo, sino también es quien nos fortalece. Y veíamos, por ejemplo, recordamos ahí que todo lo puedo en Cristo, quien es mi fortaleza o quien me fortalece. Y observen también en el versículo 2, dice que ha sido por salvación. O sea, ese Yahvé, que es la fortaleza y que es el cántico, él es la salvación. Y vemos ahí nuevamente, entre paréntesis pusimos el significado de salvación en hebreo. Y nuevamente aparece su nombre, Yeshua. Y observen lo que dice, este es mi Dios. O sea, esa salvación, o más bien ese Salvador, o esa salvación pero como atributo, esa persona que se llama salvación, ese es mi Dios. Ahí está muy claro, como lo veíamos hace 8 días en este discipulado. Y luego observen cómo es presentado, Elohim de mi Padre. Entonces, este es el Dios, no solamente el Dios de Moisés, por ejemplo, sino es el Dios de Abraham, de Isaac, el Dios de Jacob. Estamos comprendiendo. Por eso habla del Dios de mi Padre. Es Yahvé, es un varón de guerra. Es otro de los atributos, por ejemplo, Yahvé Sebaot, si lo vemos nosotros en hebreo. Es su nombre como guerrero. Y nos vuelve a repetir aquí, Yahvé es su nombre. Entonces, Yeshua o Yahvé es mi Dios o es Elohim y es el Elohim de nuestros padres, ese varón de guerra. Pero también en el verso 6 veíamos que se identifica como la diestra, pero también es glorificado en poder. Entonces es una diestra, mis hermanos, pero no es mi brazo derecho de mí, sino es la diestra que es el poder mismo de Dios. Y se acuerdan que hemos visto que el poder es su Shem en hebreo, es decir, su nombre, su autoridad. En el verso 7 nos habla nuevamente, fíjense, la grandeza de su majestad, el furor, su poder, su autoridad, su enojo, su ira santa, ¿se acuerdan? El resoplo de sus narices, dice en el versículo 8. Y entonces vemos cómo Yahvé, Adonai, ¿verdad? Elohim fue quien sacó a su pueblo de Egipto, pero en realidad veíamos que entre paréntesis, pues es Yeshua. Y por eso veíamos como último, ¿verdad? Del repaso, veíamos esta cita de Judas 1:5. Dice, a vosotros, ¿verdad? A nosotros, que ya sabemos todas las cosas, ¿quién es el que salva? Fíjense, Jesús habiendo salvado al pueblo de la tierra de Egipto de una vez para siempre, destruyó a los que no creyeron. Es algo similar a lo que sucede en Juan 8:24, mis hermanos. ¿Se acuerdan que les dice Jesús a los fariseos? Si ustedes no creen que yo soy, o sea, este Yahvé o esta contracción que veíamos del nombre, las dos primeras letras, YH, ¿verdad? Del versículo 2 de Éxodo 15. Si nosotros no creemos que Él es el yo soy, dice, en vuestros pecados moriréis. Eso es lo que dice Jesús a los fariseos. ¿Por qué, mis hermanos? Porque a eso vino nuestro Señor Jesucristo, a revelarse como el yo soy. Y ya lo vimos aquí en Éxodo 15, en el versículo 2 específicamente, está su nombre, Yeshua, ¿verdad? Él es mi Dios, pero también es el Elohim de nuestros padres. Es decir, Yeshua es el Elohim no solamente de Moisés, sino también el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Qué nos dice o dónde encontramos esto? Bueno, pues en Judas 1:5 es muy claro, Jesús habiendo salvado al pueblo. Hay otras traducciones que hablan del Señor y en las interpretaciones que se hacen de las traducciones, no es la palabra la que lo dice, sino en las interpretaciones nos dicen que es el Señor refiriéndose a Yahvé. Pero si nosotros lo vemos en griego y vemos otras muchas traducciones, mis hermanos, directamente, por ejemplo, en la Strong, podemos ver nosotros que no dice simplemente el Señor refiriéndose a Yahvé como una persona extraña a Jesús,
sino presenta al Señor como el Kyrios, como el Adonai, como Yahvé, o la contracción YH, que es presentada aquí en este versículo 2 del capítulo 15 de Éxodo. Entonces, bueno, pues vamos a continuar en esta tesitura, ¿verdad? En esta línea, vamos a continuar con este atributo. Este atributo, mis hermanos, de mi nombre está en él, porque todo el nombre, todo el poder, toda la autoridad está en la salvación que es nuestro Señor Yeshua. Ahora, vamos a pasar a la siguiente postal y vamos a continuar con el capítulo 15, ¿verdad? De Éxodo, pero vamos a ver ahora los versículos 10 al 18. Y no perdamos de vista, lo vuelvo a poner hasta arriba en el título, observen con rojo, es en él, en él. Pero ahora vamos a identificar que cuando hablamos en él, se está refiriendo a Yeshua. El nombre es Yeshua. Todo el nombre de Dios está en las entrañas de Yeshua. Fíjense lo que dice el verso 10. Soplaste con tu viento. Aquí hacemos una pausa inmediata. El viento de Dios es el soplo de su espíritu que da vida. Y aquí recordamos el Espíritu Santo. Él es el soplo. ¿Se acuerdan que el pastor Pablo, ¿verdad? Nuestro amado pastor Pablo, en sus cartas nos dice, Jesús es espíritu vivificante. Él es el que da vida. No es simplemente el Señor. Adán, dice, fue un alma viviente porque se le dio vida. Pero Cristo, dice, es espíritu vivificante, o sea, es el Espíritu Santo vivificador. También lo vemos en el Evangelio de Juan, los capítulos 14 hasta el 16, inclusive, cómo se presenta nuestro Señor Jesucristo como el Parácletos, o como el Espíritu, el Consolador, el Abogado, etcétera. Entonces es ese viento de vida, es la palabra de vida, o el Evangelio de vida, la buena noticia, la salvación, la libertad, el cántico, el regocijo, todos los atributos que veíamos anteriormente y que están íntimamente relacionados con Yeshua. Dice, verso 11, fíjense, ¿quién como tú entre los dioses, oh Yahvé? No hay otro Dios. Y ya veíamos, por ejemplo, en el versículo 2, ¿verdad? De este mismo capítulo, que mi Dios es Yeshua, la salvación. Y ese Dios, Yeshua, no solamente es el Dios de Moisés, sino también es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Es el Dios que se reveló en el Éxodo, ahí, bueno, no en el Éxodo, ¿verdad? En el Éxodo está la narración donde se revela en el Sinaí, cuando aparece en la zarza ardiendo. Pero si ustedes ven todo el capítulo 3 de Éxodo, se van a dar cuenta que el que está hablando es el ángel de Yahvé, o el ángel de Jehová, como se le conoce coloquialmente, el ángel de Yahvé. Y entonces vemos que el ángel de Yahvé, mis hermanos, es nuestro Señor Jesucristo. Él es el que sacó a su pueblo de Egipto. Él es el que está en la zarza ardiendo. Y ustedes podrán verlo, órenlo con calma, este capítulo 3 del Éxodo, y se van a dar cuenta que el ángel de Yahvé es el que está hablando y de repente dice, no pises este lugar santo porque soy Adonai. Se presenta como Adonai. Y luego revela el nombre, el nombre, cuando le dice a Moisés, y si voy y me preguntan quién me envió, ¿qué les digo? Y revela el tetragramatón, YHVH. Generalmente se traduce como yo soy el que soy, pero en realidad es un tiempo pasado, presente y futuro al mismo tiempo, o un presente continuo perfecto, pero continuo, 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 diciendo siempre yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy. No en un tiempo presente, sino en un presente continuo, sin tener en consideración un pasado o un futuro. Y entonces es el que resulta ser siempre, o el que era, el que es y el que será. No hay una forma mágica, una forma breve de entender esto, mis hermanos, o de decirlo con una sola palabra. No se puede, porque estamos hablando del nombre de Dios. Vamos ahí ahora, fíjense, glorificado, glorificado, ahí en el mismo verso 11, en la santidad. Ese nombre, mis hermanos, es glorificado en la santidad. Aquí recordamos inmediatamente Isaías 6, que están haciendo los serafines.
o los querubines, ¿no? Que son los seres más puros que existen en jerarquía angelical o espiritual. ¿Qué hacen estos seres tan puros? Están constantemente delante de su trono diciéndole santo, santo, santo. Santo es el Señor, Dios Todopoderoso. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria, o sea, de su nombre. Entonces, fíjense, ahí está glorificado en la santidad. ¿Qué es lo que se está glorificando? Pues su nombre. Y vean lo que dice, temible en las alabanzas. Esa alabanza es de temor a qué? A su nombre. Un temor a ofender la santidad de su nombre. No es un temor de que nos pueda castigar o pueda hacer algo malo contra nosotros. Es un temor a ofender su santidad. Por eso estos seres, los serafines, tienen tres pares de alas, ¿verdad? 6 alas, 3 pares de alas. Con 2 están volando, con 2 se cubren el rostro y con 2 se cubren los pies. Es tanta la santidad de Dios que no lo pueden ver y no son dignos tampoco de estar parados en su altar, por eso se cubren los pies y con las otras 2 alas están volando. Entonces observen esto, temible en alabanza, es hacedor de prodigios. Todos los prodigios que hace Dios son para mostrar quién es Él, no solamente su poder, porque es poderoso y es hacedor de cosas, no, demuestran la portentosidad y la majestuosidad de quién es Él. Ahora, ¿cómo hace todo esto? ¿Cómo muestra su poder? Vean el versículo 12, capítulo 15, extendiste tu diestra. La diestra sabemos que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esa extensión, al extender su brazo, nosotros pensamos, yo aquí en la cámara me ves y extiendo mi brazo. Bueno, eso, mis hermanos, es Filipenses 2, del 5 hasta el 11, donde nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Él se vacía completamente en ese cuerpo humano y entonces se extiende, ¿verdad? O trasciende y se hace un Dios inmanente aquí con nosotros y se encarna. ¿Se encarna para qué? Para venir a cumplir ese propósito de reconciliarnos con Él, darnos esa vida eterna que consiste en conocerlo para poder adorarlo y glorificarlo. Extendiste tu diestra, esa extensión que hace Dios de su nombre, de Él mismo, o esa encarnación que realiza. Vamos a ver el verso 13, dice, en tu misericordia condujiste al pueblo que redimiste. Nos habla del amor de Dios. Aquí podemos recordar, por ejemplo, Juan 3:16, pero hasta el 18. El 16 nos habla de que sí, vino a salvarnos. Él quiere que tengamos vida eterna, ahí está el propósito final. Pero si vemos todavía hasta el versículo 18, nos dice en qué consiste la condenación. La salvación es creer en Él, y esa es la vida eterna, conocerlo. Pero la condenación, ¿en qué consiste, mis hermanos? Dice el versículo 28, 18 de capítulo 3 de Juan. No creer en su nombre. Pero los que no creyeron en su nombre ya han sido condenados. Esa es la muerte eterna que nos dice en Juan 8:24, por ejemplo. Ahora, fíjense, esa fortaleza, dice, ¿cómo fue guiado su pueblo? Dice, con fortaleza. La diestra fue la que los sacó de Egipto y que los guió por el Mar Rojo. Y también vemos nuevamente a nuestro amado pastor Pablo que nos dice que los alimentaba en el desierto una roca, pero no solamente les daba de comer, también les daba de beber. Y dice, y esa roca era Cristo, o sea, nuestro Señor Jesucristo. ¿Hacia dónde los lleva? A la morada de su santidad, para estar presentes. ¿Qué es lo que pasa en la morada de su santidad? Mi casa será llamada casa de oración. ¿Qué es la oración, mis hermanos? Adoración. La oración no es pedirle cosas a Dios. La oración es adoración. Recuerden que ya lo vimos ahí en la Biblia. Hay peticiones, hay intercesiones, hay acciones de gracia, pero también habla de la oración. La oración es adoración. Cuando nosotros le pedimos algo a Dios, no es oración propiamente, es una petición. O si yo pido algo por alguien más, es una intercesión. Si yo le doy gracias por algo, pues es una actitud de acción de gracias. Pero la oración, mis hermanos, es adoración. Es lo que se hace en su presencia siempre, desde la eternidad hasta la eternidad. Vemos ahí en los versos 14 y 15, por ejemplo,
Dice, los pueblos oyeron, temblaron, pánico sobrecogió a los habitantes de Filistea, se turbaron los caudillos de Edom, los fuertes de Moab los asaltó el temblor, fueron abatidos todos los moradores de Canaán, caiga sobre ellos el terror, el espanto, pero ¿por qué? Vemos aquí en el verso 16 cuál es la causa de todo esto, la grandeza de tu brazo, o sea, esa diestra, el poder, la autoridad del Cristo, del Mesías. Sean convertidos en piedra hasta que haya pasado tu pueblo, oh Yahvé. Pero fíjense, la grandeza de tu brazo, por eso se los estoy poniendo con verde, y vean, dice, oh Yahvé, el que pasa es Yahvé. Yahvé no se quita el brazo y lo envía, y el brazo va caminando ahí como en los locos Adams. No, mi hermano, Yahvé va caminando. Yahvé no se quitó el brazo y mandó su brazo solito. Yahvé se encarnó. Estamos comprendiendo. Yahvé se desprendió ahí en la persona de este ángel de Yahvé, o el Adonai, o la roca, etcétera. Es nuestro Señor Jesucristo. La grandeza de su brazo, dice, oh Yahvé. Y luego dice, hasta que haya pasado este pueblo que tú adquiriste. ¿Quién lo adquirió? ¿Quién lo adquirió? Pues Yahvé. Y ya vimos en Judas 1:5 o en Éxodo 15, también en el versículo 2, que ese Yahvé es Adonai y es Yeshua, la salvación. Verso 17, fíjense, tú los traerás y los plantarás en el monte de tu heredad. ¿Qué es lo que hace Dios? Te trae, es decir, te santifica, te aparta, pero además te planta, te pone de planta, te planta de raíz, mi hermano. No te pone ahí nada más así y pasa un viento y te vas. No, es tierra buena, tierra fértil donde Él nos planta. ¿Dónde es ese lugar, mis hermanos? Su nombre, el conocimiento de quién es Él. Observen, en el monte de tu heredad, donde está su herencia. Ya vimos que su herencia son una herencia, mis hermanos, legalmente hablando, son los bienes, los derechos, las cosas, el dinero, etcétera, las joyas que una persona hereda a otra persona. Hay una sucesión, o sea, le transmite esos bienes a otra persona. Vean esto, el monte de tu heredad, donde Él nos da toda su herencia. ¿Qué es lo que nos hereda? Pues su nombre. Por eso pone su nombre sobre nosotros, a través de sus diversos atributos. Y vean lo que dice, es el sitio firme, es el sitio firme, mis hermanos. Estamos hablando de un fundamento, estamos hablando de una piedra angular, una cabeza de ángulo. ¿Quién es? Jesucristo, nuestro Señor Yeshua. Y luego vuelve a decir, o Yahvé, o sea, Yeshua o Yahvé indistintamente, mis hermanos. ¿Qué hiciste para tu morada? Es la morada, pero también es santuario. Nosotros somos ese templo, mis hermanos, pero solamente en Cristo, porque el verdadero cuerpo es Él. Nosotros somos parte de ese cuerpo, somos células en ese cuerpo, pero el cuerpo es Él. Y además Él es la cabeza, Él es la iglesia, mis hermanos. No es nuestra iglesia, es la iglesia de Él, es el cuerpo de Él. Y nosotros somos simplemente agregados. Ahora, dice, ¿cómo fue establecido esto? Dice que establecieron tus manos. Esa diestra poderosa, ¿verdad? Es lo que hizo, vino a establecer su reinado. ¿Qué es lo que anuncia Juan el Bautista? ¿Se acuerdan? Arrepiéntanse. ¿Por qué? Porque el reino de Dios ya llegó, ya está aquí. Entonces el reino de Dios, mis hermanos, es Dios reinando. Por eso Jesús dice, busquen primero las cosas del reino de Dios y su justicia, todo lo demás viene añadido. ¿Pero qué significa busquen primero las cosas del reino de Dios? Mis hermanos, que Él sea el rey en tu vida. Y su justicia, que declares que Él es el Cristo, que proclames con tu boca, con tu corazón, que Él es Dios. Eso es lo justo. Verso 18, Yahvé reinará eternamente y para siempre. ¿Cómo reina?
Bueno, pues ustedes vean Apocalipsis o ven muchas otras citas y el que está reinando es Jesucristo. Por eso dice que reinará eternamente y para siempre, y es la promesa que había dado, ¿no? Yahvé o Yeshua desde el Antiguo Testamento a David a través de Salomón y su descendencia, Gálatas 3:16, ¿se acuerdan? Tu simiente, en tu simiente, la cual es Cristo, dice, no dice simientes como si se tratara de muchas, sino de una, tu simiente, la cual es Cristo Jesús. Vemos aquí en este contexto de estos versículos del 10 al 8, mis hermanos, podemos ver Hebreos 1:8. Dice, respecto al Hijo, dice, observen, ¿qué es lo que dice respecto al Hijo? Fíjense, tu trono, oh Dios, se está refiriendo al Hijo como Dios mismo, es el trono. ¿Quién está sentado en el trono, mis hermanos? Aquí no dice que está sentado alguien más, dice respecto al Hijo, dice, tu trono, oh Dios. No hay dos tronos en el cielo, mis hermanos, para que Dios se siente. Es un solo trono. El trono es el mismo. Es el símbolo de su poder, de su autoridad, de su majestuosidad. Pero vean lo que dice, tu trono, oh Dios, de ese Hijo, de Jesús, fíjense, es por los siglos de los siglos. Cetro de equidad, o sea, una vara de equidad, es el cetro de tu reino, como rey. No dice como príncipe, o no dice como sustituto del rey. Él es el rey. Ese reinado, mis hermanos, es nuestro Señor Jesucristo. Vean el verso 18 nuevamente de Éxodo 15. Yahvé reinará eternamente y para siempre. ¿Cómo? Pues es el Hijo ahí encarnado. Tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Seguimos viendo aquí esta salvación. Seguimos viendo este nombre de nuestro Señor Jesucristo, Yeshua, mis hermanos, en todos estos atributos que estamos viendo aquí, y por eso los pusimos con verde. Vamos a continuar con la última parte de este capítulo 15 de Éxodo 19 al 27. Y vayan observando nuevamente, no pierdan de vista que estamos hablando de Yeshua, la salvación. Fíjense, verso 19, porque cuando la caballería de Faraón con sus carros y sus jinetes entraron en el medio del mar, Yahvé volcó. Ahí está el poder o la autoridad. ¿Quién es el que los volcó? Si tú agarras algo, te voy a poner un ejemplo, estás jugando en una carreterita con estos carritos de Hot Wheel, mi hermano, si tú lo quieres voltear, pues estiras tu mano y volteas el carrito con tu diestra o con la mano izquierda, como quieras, pero déjenme decirlo así, con tu mano derecha, ¿verdad? Si eres diestro, pues con tu mano derecha estiras tu mano, agarras el carrito y lo volteas. ¿Cómo los volteó? Pues con su brazo poderoso. Ya vimos que la diestra es Cristo. Y ya vimos que Yahvé no se corta el brazo y lo envía solito, y entonces viene un brazo volando, ¿verdad? Como por arte de magia, y voltea los carros del faraón. Es Yahvé mismo quien los está volteando con su brazo, es decir, Yahvé Jesús, Yahvé Yeshua, Yahvé el Cristo, está volteando esos carros del faraón en las aguas marinas. Pero dice que los hijos de Israel fueron encaminados en lo seco en medio del mar. Verso 20, Miriam la profetisa, hermana de Aarón, tomó el pandero en su mano y todas las mujeres salieron tras ella con panderos y con danzas. ¿Te acuerdas lo que vimos en la primera, bueno, ya en la segunda parte? Hay cántico, es un cántico de victoria, hay alabanza, hay gratitud, hay regocijo. Verso 21, Miriam le respondía, ¿qué es lo que hay de respuesta en tu corazón cuando lo conoces? Cantos, ¿cantos a quién? Pues a Yahvé, porque ha sido glorificado grandemente. Al caballo y a su jinete arrojó al mar. Verso 22, Moisés hizo que Israel partiera del mar rojo, salieron al desierto de Shur y anduvieron 3 días. Fíjate, te lo puse aquí con verde. 3 días. Es un simbolismo, mis hermanos, o es un atributo más de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto estuvo sepultado o en el sepulcro cuando fue crucificado? 3 días. Al tercer día, dice, resucitó.
Es un simbolismo esto, si se dan cuenta. Dice, salieron al desierto de Sur y anduvieron 3 días por el desierto, o sea, sepultados en la arena, debajo de la tierra, y no hallaron ellos. Su función, mis hermanos, no era buscar agua, su función era confiar que Dios los iba a alimentar y les iba a dar de beber. Pero ellos en sus fuerzas, fíjate, por eso te lo puse con rojo, empezaron a buscar agua, pero no hallaron agua, porque ellos estaban buscando su Dios a su manera. Y muchas veces nosotros queremos encontrar un Dios a nuestra manera, y cuando nos presentan al Dios Todopoderoso, mis hermanos, decimos, no, pues es que son muchas cosas, o sea, a mí nada más háblame de Dios y ya, o de Diosito. No, mis hermanos, vas a conocer al Dios Todopoderoso, Creador del universo, al Dios de dioses, Señor de señores, al Rey de reyes. No te conformes con una migaja. No hallaron agua. No quieras encontrar un Diosito a tu medida, porque no es el Dios verdadero. Sí hay Diositos a tu medida, pero no es el Dios Todopoderoso del universo, mis hermanos. No es Yahvé, no es Yeshua. Verso 23. Llegaron a Mara, pero no podían beber de Mara porque era amarga. Por eso su nombre fue llamado precisamente así, Mara, que significa amargura. Murmuró el pueblo contra Moisés diciendo, ¿qué beberemos? Entonces, verso 25, fíjense, él clamó a Yahvé y Yahvé le mostró un madero. ¿Te acuerdas del madero donde fue crucificado nuestro Señor Jesucristo? Dentro del desierto tenemos amargura, estamos muertos, mis hermanos, pero en ese madero donde nuestro Señor Jesús dejó clavada la muerte, juntamente con Él fuimos crucificados, sí es cierto, pero juntamente con Él fuimos resucitados, porque Él es espíritu vivificante. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Un madero. ¿Qué es lo que hizo? Dice, lo echó en esas aguas. Fíjate que ya no dice agua, dice aguas. Cuando se habla de aguas, o en plural, quiere decir confusión, muerte, caos, destrucción, revoltura. No hay orden. Ese madero, ¿qué es lo que hizo, mis hermanos? No el madero en sí, sino quien estaba sobre ese madero. ¿Qué es lo que sucedió? Dulzura. Esa agua fue endulzada. Y dice, ahí le puso estatuto y decreto, y ahí lo probó. ¿Qué es lo que hace nuestro Señor Jesucristo? Nos da estatuto y decreto. ¿Cuál es el mandamiento generalmente olvidado? ¿Se acuerdan? Malaquías 2, darle la gloria a su nombre. Olvidamos el propósito de la obra de nuestro Señor Jesucristo, que Él está cantando con sus últimas palabras en ese madero, cuando está entregando su vida. El Salmo 22 y el versículo central, ¿se acuerdan? Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Y toda la última parte del Salmo 22 es para que Él sea reconocido y todos los reyes y todas las familias de la tierra doblen su rodilla delante de Él. Estamos comprendiendo. Verso 26 dijo, si oyes diligentemente la voz de Yahvé tu Elohim. Mis hermanos, se trata de escuchar la palabra. Es lo que estamos viendo en Efesios 1:13, ¿se acuerdan? Oír esa palabra de verdad, porque nos lleva a salvación. ¿Qué es lo que oímos? Oímos la palabra de verdad, pero vean lo que dice aquí. Cuando oímos la palabra de verdad, cuando escuchas la Biblia, cuando dejas de leer la Biblia como un libro y pones toda tu atención y escuchas al que está hablando, a Dios, a Jesús, fíjate, si oyes diligentemente la voz de Yahvé tu Elohim, no dice, si lees detenidamente todas las letras y las palabras que están escritas. No dice eso, mis hermanos. Verso 26, subrayenlo, escúchenlo, órenlo. Si oyes diligentemente la voz de Yahvé tu Elohim, cuando abras tu Biblia, oye diligentemente su voz. No nada más oigas y te salga por uno y te entra por el otro y se te vuelve a salir. Ponte un tapón o ponte un dedo para que se te quede adentro, mi hermana, en la cabeza. Estamos comprendiendo.
Si oyes diligentemente, ¿qué es con diligencia? Con prestitud, pronto para reaccionar, mi hermano. Él te revela un atributo de su nombre y tú ya lo estás adorando. Él te revela otro atributo de su nombre y tú ya lo estás compartiendo. Él te revela otro atributo de su nombre y ya lo estás proclamando. Estamos comprendiendo. Haces lo recto ante sus ojos. ¿Qué es lo recto? Eso, mis hermanos. Fíjate, presta oído a sus mandamientos. Malaquías 2, no lo pierdan de vista. Dale gloria a su nombre y guarda sus estatutos. Ninguna dolencia que puse sobre Egipto pondré sobre ti. ¿Por qué? Dice, porque yo soy Yahvé tu sanador. Y aquello, otro atributo del nombre de nuestro Señor Jesús, Yahvé Rafa. Rafa significa sanidad, pero también tiene que ver o está relacionado íntima y directamente con Yeshua, o sea, salvación. Sanidad, salvación, liberación, es lo mismo exactamente, mis hermanos. Verso 27. Llegaron a Elim y ahí había 12 fuentes de agua y 70 palmeras. 12, número simbólico de los 12, de las 12 tribus de Israel, ¿verdad? Pero también los 12 apóstoles, ahí está la función de nosotros. Las 70 palmeras, ¿se acuerdan que también se habla de los 70 discípulos que también mandó? Iban de dos en dos, ¿se acuerdan también? Entonces observen, ahí está la función de nosotros. Él nos sana y nosotros comenzamos a trabajar para Él. No somos vacas gordas, nada más recibiendo información, mis hermanos. Y observen qué es lo que sucedió. Acamparon ahí junto a las aguas. Ahí pusieron su campamento. Mi hermano, tú pones tu Biblia en algún lugar de tu casa y acampas alrededor de tu Biblia o la tienes guardada en el librero. ¿Te estamos comprendiendo? ¿Qué haces con la Biblia? ¿La tienes en un librero? Es un libro. ¿La tienes en tu mente y en tu corazón porque estás acampando alrededor de ella? Entonces estás escuchando diligentemente la voz de Elohim. Vamos a Primera de Corintios 10:3 para que nos ubiquemos en el contexto de lo que estamos comentando. Fíjense, todos comieron el mismo alimento espiritual. ¿Qué es lo que nos está pidiendo aquí, mis hermanos? Que nos alimentemos de la roca espiritual. El alimento es comida y bebida. Acuérdate que se está hablando del agua aquí. Ahora observa lo que dice Primera de Corintios 10:3. Todos comieron el mismo alimento espiritual. 4. Todos bebieron la misma bebida espiritual. Entonces está hablando de alimento que comprende la comida, el pan, pero también la bebida espiritual. Y observen la segunda parte del verso 4. Porque bebían de la roca espiritual que los seguía. La roca espiritual iba guiándolos. ¿Te acuerdas cuando salen de Egipto? Es esa roca, ¿verdad? Pero también habla de una nube, y es una nube que para los egipcios era oscuridad, pero para los israelitas era luz. Esa roca que los seguía, dice, era Cristo. Estamos comprendiendo quién es ese Yahvé, quién es ese Yahvé que mostró ese madero, es el madero de su tormento, donde esa amargura se volvió dulzura. Esos estatutos, esos decretos que nos deja para hablar de su nombre, compartir su nombre, glorificar su nombre. Vean primera de Juan 3:23 también. Este es el mandamiento, que creamos en el nombre de Jesucristo. Es textual, mis hermanos. No estamos inventando cosas que no. A veces me preguntan, ¿por qué hablar del nombre de Dios? Mis hermanos, pues porque Él ordenó, nada más por eso. Y porque nos rescató para eso, para hablar de sus maravillas, no de lo que hizo, sino de quién es. Porque si contamos nada más las maravillas, pues nos quedamos con los milagros, con cosas materiales o espirituales, pero perdemos de vista a la persona, que es nuestro Señor Jesucristo, la roca espiritual que lo seguía, y la roca es Cristo.
Vamos a pasar a Deuteronomio 32, del 13 al 18. No pierdan de vista que seguimos hablando de nuestro Señor Jesucristo, Yeshua, el hebreo 3444, acuérdense. Fíjense en Deuteronomio, lo hizo cabalgar en sus montañas, está hablando de su pueblo, lo alimentó con los frutos de sus campos, le dio, fíjense, él lo hizo cabalgar, él lo alimentó, él le dio, ¿qué le dio? Miel de la peña, porque la miel es alimento, mi hermano. Esa peña es la roca, esa roca pues es Cristo, esa miel es su alimento espiritual, es el espíritu, fíjense, y el aceite del duro pedernal. El aceite es un símbolo, mis hermanos, de su espíritu, de sus palabras que son espíritu y son vida. ¿Te acuerdas de Juan 6:63? Verso 14, cuajada de vacas, o sea, como si fuera queso, nata, una cosa así. Es alimento. Observen, alimento, grosura de corderos y carneros, ganado de Bazán, machos cabríos, flor de la harina, del trigo. Todos estos son símbolos, mi hermano, de un atributo de nuestro Señor Jesucristo. Él es esa flor de harina, sangre fermentada de la uva. Él es el vino nuevo. ¿Estamos comprendiendo? Por eso lo estamos poniendo con verde, porque son atributos de su nombre. Y todos estos atributos, acuérdense, en el título hasta arriba, lo estamos poniendo en nuestra postal, es Yeshua, en él, Yeshua. Verso 15, pero Jacobo, dice, comió y fue saciado, y el amado tiró coces. O sea, Dios te da de comer y te olvidas de él. Dios te concede el milagro que le pediste y no te vuelves a acordar de él. Oras cuando estás en la tribulación, en la prueba, pero una vez pasada la prueba, entonces ya te da flojera. Y entonces, ay, seguir orando, pues ya para qué, si ya me hizo el milagro. ¿Cómo ya para qué, mi hermano? Te hizo el milagro con un propósito, que lo conozcas, lo adores y le sirvas, no para que hagas lo que tú quieras. El amado tiró coces como un caballo, engordado, cebado, rollizo. Por eso luego les digo, no seamos vacas gordas. Y todavía, aparte de vacas gordas, como caballos locos, desagradecidos, que le tiramos coces al Señor, o sea, patadas. Abandonó a Elohá, que lo hizo. El Dios altísimo, el Dios fuerte, el Dios poderoso, Elohá, el que es Dios, se apartó de la roca. Pero ahora observen, mis hermanos, estamos en Deuteronomio. ¿Ya se fijaron? Deuteronomio 32:13. Ahora vean el verso 15. Dice, ese Israel se apartó de Elohá, el que es el Dios alto, fuerte, el Dios poderoso, el Dios omnipotente, el Dios majestuoso que se está presentando. Eso es lo que significa Elohá, ¿sí? El que es. Pero vean cómo dice después, la roca. Y ya vimos en Primera de Corintios que la roca es Cristo. O sea, Elohá es la roca. Me vas a decir, no, como que no me queda muy claro. Bueno, ve lo que dice la última parte del versículo 15. La roca de su salvación, entre paréntesis, en hebreo, Yeshua. La roca salvadora es Cristo, es Jesús. Estamos comprendiendo. Verso 16. Lo provocaron a celos con extraños, lo provocaron a ira con abominaciones. 17. Sacrificaron a los demonios, no a Dios. Estamos sacrificando a demonios, no a Dios. A dioses que no habían conocido, a nuevos, recién llegados, que vuestros padres no temieron. 18. Despreciaste a la roca que te engendró. Mis hermanos, solamente un padre puede engendrar hijos. Un hermano no engendra hermanos.
Dime en qué parte científica o filosóficamente un hermano engendra a un hermano, engendra hijos. Ve lo que dice el verso 18, la roca que te engendró, o sea, el Padre que te engendró y te dio a luz, y recuerda que la roca es Cristo, te olvidaste del Dios que te dio a luz. Vean cómo menciona aquí que esa roca, habíamos visto en el verso 15, es Elohá. Y ahora aquí en el verso 17 dice que esa roca es Dios, el que nos dio a luz. Y es lo que dice Juan 1:12, ¿se acuerdan? A los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, ¿el nombre de quién? De Yeshua, recibieron la autoridad de ser llamados hijos de Dios, o sea, hijos de la roca, hijos de este Dios que nos dio a luz. Pero está hablando de Elohá, está hablando de Yeshua, está hablando de Yahvé. Juan 1:12 es muy claro, aquí tenemos la cita y hasta el 13, fíjense, pero a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, Yeshua, les dio la potestad, el poder, la autoridad, o sea, pone su nombre sobre nosotros. Tú cuando tienes un hijo, pues le das tu apellido, eso es darle tu nombre. Tiene el derecho de llevar tu nombre, o sea, tus apellidos, del padre y de la madre. Les dio potestad de llegar a ser hijos de Dios. Y vean el verso 13, los cuales no fueron engendrados de sangres, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. ¿Quién los engendró? Dios. Es lo que está diciendo Deuteronomio 32, verso 18. Es lo mismo exactamente, mis hermanos. Y ese Padre que nos engendró es la roca, y esa roca es Cristo, es Yeshua. Verso 15. Por eso te lo puse ahí en hebreo, ¿verdad? Traducido, Yeshua. Puedes ver cualquier concordancia de la Biblia que tú quieras, ¿verdad? Ve la concordancia y va a aparecer ahí salvación. Pero en hebreo es Yeshua. Vamos a la siguiente cita. Vamos a 1 de Samuel 2:1. Fíjense. Y dijo mi corazón fue fortalecido en Yahvé. Fíjense de quién está hablando. Yahvé. Mi fuerza exaltada en mí, Dios. O sea, Yahvé es Dios. Mi boca fue ensanchada sobre mis enemigos y fui regocijada en tu, otra vez, salvación. O sea, fui regocijada en Yeshua. Yeshua es Yahvé. Yeshua es Dios. Yeshua es la salvación. Y vean lo que dice el verso 2, 1 de Samuel 2. No hay santo como Yahvé, y observen, mi roca, otra vez Cristo, como nuestro Elohim. Mis hermanos, más claro, ni el agua, en serio. Es una total claridad lo que estamos viendo aquí y la verdad yo le doy muchas gracias a nuestro Dios por esta revelación. Espero que te goces en esta situación y haya cánticos de alabanza a su nombre para que le agradezcas al Señor esta revelación que nos está dando. ¿Cuántas citas llevamos ya? Y nos faltan muchas todavía y vamos a seguir invirtiendo, por lo menos creo yo, otros 2 miércoles más para seguir viendo estas citas donde aparece Yeshua ahí en el Antiguo Testamento, nuestro Señor Jesús. Vamos a 2 de Samuel, ahora capítulo 22, verso 50. Fíjense, es una canción de liberación de David, es un salmo propiamente. Dice, por tanto, hoy Yahvé, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. ¿Cuál es la consecuencia de esa liberación, mis hermanos? ¿Cuál es la consecuencia de ese gozo? Canto. ¿Canto a qué? Le canto a su nombre. Cantarle a Dios es cantarle a su nombre. Véanlo, aquí está textual, verso 50. Y vean el verso 51. Ese nombre o ese Yahvé es el que salva, o sea, es la roca salvadora o el que nos engendró, Elohá, el que nos dio a luz. Y otra vez, si ustedes lo ven en hebreo, dice Yeshua, textual, así dice Yeshua en hebreo. Diría, oh Yahvé, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre, Yeshua.
Eso es lo que dice así en hebreo, mis hermanos. Estamos comprendiendo a David y a su simiente para siempre. Otra vez la simiente. No pierdan de vista Gálatas 3:16, ¿se acuerdan? Una simiente, una sola, no muchas. Esa simiente, la cual es Cristo. Se le está cantando al nombre, el nombre de Yahvé. Verso 51, Yeshua. Y parte final del verso 51, la simiente. Yahvé, el nombre, Yeshua, la simiente. Varios atributos del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y todavía, si vemos ahí y somos más objetivos, más quisquillosos, ¿verdad? Dice para siempre, o sea, está hablando de la eternidad. Él es eterno, mis hermanos, es el eterno. Es otro atributo de su nombre, el eterno. Vamos ahora a otro cántico, un cántico de gratitud. Acuérdate que hay gratitud cuando hay esa salvación, cuando hay esa revelación, la salvación de nuestra mente, la salvación de nuestras creencias, mis hermanos. ¿De qué nos salva? De toda la podredumbre que nos han inyectado en nuestra mente y que está fuera de la palabra de Dios, de todas las doctrinas y las ideologías que han puesto en nuestra cabeza. Él nos libera, nos salva y por eso le cantamos a su nombre. Porque Él quita toda esa basura subliminal que está ahí, mis hermanos, religiosa. Fíjense, canción de gratitud de David. Primera de Crónicas 16:23. Cantad a Yahvé toda la tierra. Proclamad de día en día su salvación. O sea, proclamad de día en día que Él es Yeshua. Cuando le cantas a Yahvé, le estás diciendo, tú eres Yeshua, tú eres salvación. Verso 25, porque grande es Yahvé, digno de suprema alabanza y de ser temido. Otra vez atributos, su grandeza, Él es grande. ¿Quién? Yahvé. Es digno, solamente Él es digno, pero además es supremo, pero además es suprema alabanza. No es nada más cantarle por cantarle, es suprema alabanza. ¿Cuál es la suprema alabanza, mis hermanos? No son los cantos que inventamos nosotros aquí, que le cantamos. Esa es alabanza, pero suprema alabanza es decirle los atributos de su nombre. ¿Por qué? Dice, porque solamente Él es temido, el temor. El temor es otro atributo de su nombre. Verso 26, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Yahvé hizo los cielos. Si vemos el Evangelio de Juan, capítulo 1, nos dice que el creador de todo es el Logos, el Verbo, Jesús, el que se encarnó. Y aquí dice que Yahvé es el que hizo los cielos, la roca, o sea, Cristo. Verso 27, honra y majestad, todo el honor para Él, su majestad, como rey, como señor, como sacerdote, están delante de Él, fortaleza y alegría en su morada, otros atributos, fortaleza, la alegría, el gozo del Señor es mi canto. No estén tristes, dice ahí en Segunda de Crónicas, regocijaos, porque el gozo del Señor es su fortaleza, es lo que nos fortalece. Cantarle a Él, a su nombre. En su morada, ¿te acuerdas? Su morada, su casa, su lugar santo, es Él. Verso 28, tributad a Yahvé. ¿Qué es un tributo? Es una ofrenda que le damos. Es devolverle lo que nos está dando. Pero no se lo devolvemos todo, le devolvemos una parte. Tributad a Yahvé. Él te da un atributo, regrésale. No le puedes regresar el atributo completo, mi hermano, porque somos incapaces de eso, pero sí le puedes regresar parte de esa alabanza cantándole ese atributo como Él te lo está revelando. Cántaselo. Dile, tú eres la simiente, tú eres Yeshua, tú eres Yahvé, tú eres Elohá, lo que hemos estado viendo aquí, tú eres la fuerza, tú eres la ira santa, tú eres el santo, tú eres la morada, tú eres, etcétera. Todos esos atributos, cántaselos, mi hermano, cántaselos. Dad a Yahvé la gloria y el poder, fíjate,
Regrésale el nombre, el poder es el nombre. Verso 29, dad a Yahvé la honra debida a su nombre. Pero ¿en dónde dice que se trata del nombre? Pues aquí en el verso 29, textual lo dice mi hermano. Dad a Yahvé la honra debida a su nombre. No es cualquier honra, no es cualquier alabanza, no es cualquier canto. La honra debida a su nombre, la honra que Él merece, la adoración que Él merece. Y la adoración que Él merece es cantarle su nombre, cantarle sus atributos. Esa es su adoración, que Él adora. Él está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Fíjense, última parte del verso 29. Traed ofrenda, venid delante de Él, postraos ante Yahvé en la hermosura de la santidad. Cuando tú le estás cantando su nombre, estás postrado junto con todos los serafines, ángeles, arcángeles, tronos, dominaciones, principados, potestades y toda hueste espiritual, estás postrado delante de su trono, adorando su nombre, mi hermano. Cuando le cantas su nombre, estamos entendiendo esto. Esa es la suprema alabanza, esa es la adoración que Él está buscando, adoradores en espíritu y en verdad. Espero que nos quede claro hasta aquí, mis hermanos. Voy a dejarle aquí, nos faltan todavía varias postales, ¿verdad? Del día de hoy que les había mandado hace 8 días ahí en el archivo, pero bueno, avanzamos ya algunas postales. Repásenlo, órenlo, vean las otras postales que nos faltan todavía al final con las citas que vienen ahí, y nos faltan muchas citas más todavía, y no sé si tengan ahorita alguna pregunta o algún comentario que quieran externar, mis hermanos. ¿No? Ok. Bueno, pues que toda la honra, toda la gloria sea para nuestro Señor Yeshua, la salvación, ese Señor que se está revelando, ese Dios, ese Elohá, ese Yahvé que se está revelando, mis hermanos, desde el Antiguo Testamento y que nos está mostrando su precioso nombre, que nos está revelando su nombre de Yeshua. Un abrazo, mis hermanos, y nos vemos el domingo para la gloria de Dios y el próximo miércoles en nuestro discipulado. Bendiciones. Bendiciones. Igualmente, igualmente, mi hermana, bendiciones. Bendito Dios. Amén.